Sócrates, en el Cratilo de Platón, comparaba ya a los etimologistas, que decían que las primeras palabras son de origen divino. En los días de los Vedas, libros sagrados de los indios orientales, los brahmanes levantaron la palabra al rango de la divinidad y la consagraron himnos. Decían que ella había habitado los cielos desde el principio y que solo en parte había sido revelada a los hombres. El lenguaje fue un verdadero sistema de necesidad, determinada por dos causas. Una de las es la construcción de los órganos vocales que pueden dar ciertos sonidos análogos a su estructura. Y la otra es la naturaleza y la propiedad de las cosas que se quieren nombrar. Unas de las opiniones opuestas predominaron a la Grecia. Uno quería que el lenguaje tuviera un origen puramente humano, pero convencionalmente, y otros que fuera de la creación divina. El lenguaje fue producido de la necesidad del hombre primitivo, para transmitir lo que el pensamiento daba lugar y así también poder comunicarse. El lenguaje es un sistema único entre los seres humanos, ya que por su nivel de complejidad y por su sofisticación, nació en algún momento entre 2 millones y 400 millones de años. Asimismo, el lenguaje es un sistema de comunicación verbal y escrita, conformada por convenciones gramaticales empleadas por la comunidad, ya que el lenguaje es una manera fundamental de comunicarnos nosotros los seres humanos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Abigail Jesús Velázquez y soy integrante del equipo 1. El día de hoy me gustaría hablarles acerca de 5 principales autores del concepto del lenguaje. Para comenzar quiero decir que estas definiciones son variadas en el aspecto de que, por obviedad, cada uno tiene diferentes pensamientos, que eso es lo que nos caracteriza como personas. Cada uno tiene su propia manera de pensar y de sentir. Es por eso que estas definiciones proyectan las visiones y las creencias individuales de sus proponentes. Bueno, comenzaré hablándoles acerca del concepto de Watson. Watson define el lenguaje como un hábito manipulatorio. Es decir, que va más allá de manipular el lenguaje. Este brinda la oportunidad al emisor o al receptor de otorgar los significados de un texto de acuerdo a sus propias experiencias y características lingüísticas. Esto quiere decir que Watson opina que el lenguaje es aquello que nosotros podemos dominar dependiendo de nuestras experiencias y nuestras características. Es decir, nosotros vamos a hablarles acerca de, suponiendo yo les quiero hablar de cómo tratar a un niño. Yo les voy a hablar acerca de cómo tratar a un niño con base en mi experiencia. No sé si me estoy entendiendo, la verdad. Pero lo que les quiero decir es que Watson aplica el lenguaje o piensa que el lenguaje es aquello que nosotros podemos hablar o decir con base en nuestros pensamientos y en nuestras experiencias. Por otro lado está Chomsky, que nos dice que el lenguaje es un conjunto finito o infinito de oraciones, cada una de ellas de longitud finita y construida a partir de un conjunto finito de elementos. Esta definición en sí enfatiza las características estructurales del lenguaje sin adentrarse en sus funciones y la capacidad de generar acción que tiene para un emisor y el receptor. Chomsky nos habla acerca de que el lenguaje puede ser tan amplio como tú desees o tan corto como tú quieras. En este aspecto se toma como en una conversación
Tú puedes hablar y hablar y hablar y hablar tanto como tú quieras, pero también puedes hacer una conversación tan mínima como, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Gracias. No sé si nos ha pasado. Ok, continuando con Luria, les quiero decir que ella expone el lenguaje como un sistema de códigos. Estos con la ayuda de los cuales se designan los objetos del mundo exterior, sus acciones, cualidades y relaciones entre los mismos. Siento un poquito de... Siento la similaridad entre Watson y Luria, porque los dos hablan de que el lenguaje se basa en experiencias y en sentimientos, en nuestras cualidades. Entonces lo que Luria quiere decir es que nuestra experiencia nos ayuda a visualizar el mundo, dado que es por ello que nos vamos a comunicar, ¿no? El lenguaje es tan importante para Luria porque cree que nos vamos a comunicar o que la experiencia es importante para poder comunicarnos. Continuando con Bronckart, nos habla del lenguaje como la instancia o facultad que se invoca para explicar que todos los hombres hablan entre sí. Esta definición es, no sé cómo tomarla, pero sí es como que muy corta, muy determinada y poco amplia, ya que solamente lo único que nos dice Bronckart es que funciona para comunicarse, que obviamente sabemos que el lenguaje es un tipo de comunicación que tenemos. Ya saben que hay diferentes tipos de comunicaciones, visuales, etc. Ok, por último, Pavio y Beck indican que el lenguaje es un sistema de comunicación biológico especializado en la transmisión de información significativa e intraindividualmente a través de signos lingüísticos. Ok, la definición de sus autores es un conjunto de diversas disciplinas de pensamiento, en la que describen procesos de transmisión de información y esto pues provoca que se haga multidisciplinaria. En este aspecto, sí, creo que es de los conceptos que más me gustan, porque se pueden tomar como que se abarca muchísimos tipos de comunicación y ahí es en donde uno entra, ahí es en donde uno ya por ejemplo, yo puedo transmitirles de diferente manera una misma cosa. Yo puedo explicarles, puedo hablarles, pero también puedo escribirles, también puedo dibujarles, también puedo hacerles un video con ilustraciones acerca de lo que yo quiero decir. De eso es lo que nos habla Pavio y Beck, de que el lenguaje se puede transmitir de diferentes maneras con diferentes tipos de comunicación. Y bueno, eso es todo de mi parte. Según Sapir, citado por Hernando, el lenguaje es un método exclusivamente humano y no instintivo de comunicar ideas, emociones y deseos por medio de un sistema de símbolos producidos de manera deliberada. Calobro, Taylor y Rapidita exponen que dependiendo de cuán complejo o sencillo esté estructurado el lenguaje, tanto verbal como escrito, puede variar significativamente el nivel de pensamiento y rendimiento en el individuo. Según Vygotsky, esto se debe a que la evolución histórica del lenguaje, los significados de las palabras sufren de un proceso de transformación. Debido a este proceso, el significado de las palabras varía.
El diccionario de la Real Academia del Lenguaje Española define el lenguaje como estilo y modo de hablar y escribir de cada persona en particular, es decir, presenta una definición simple tomando en consideración la comunicación verbal y escrita, sin adelantarse en las particularidades lingüísticas. De acuerdo con Berlo, el lenguaje incluye un sinnúmero de símbolos significantes, pero también algo más. El lenguaje es un sistema que implica tanto los elementos como las estructuras. El concepto de lenguaje. La palabra lenguaje deriva de lengua, que proviene del latín lingua, que designa al órgano que se encuentra en la cavidad bucal, la cual que nos permite que comamos y hablemos. Al hablar de lenguaje nos referimos al conjunto de sonidos articulados en los cuales el ser humano manifiesta lo que piensa y siente. También hace referencia que es la capacidad que tenemos los seres humanos para crear diversas formas de comunicación. Por lo tanto, existen diferentes tipos de lenguaje, tales como la danza, la música, la mímica, entre otras, pero la que usualmente usamos es el lenguaje, la cual nos permite comunicarnos. Concepto de lenguaje. El lenguaje es un sistema de signos a través del cual los individuos se comunican entre sí. Estos signos pueden ser sonoros, como el habla, corporales, como los gestos, o gráficos, como la escritura. Se usa también la palabra lenguaje para referir a todo tipo de sistema de señales que permiten comprender un determinado asunto o transmitir un mensaje, aunque normalmente la palabra lenguaje se usa para referir la capacidad de la comunicación entre los humanos. En este vídeo también hablaremos sobre las funciones del lenguaje en la primera infancia y comenzaremos planteándonos una pregunta, y es que las funciones del lenguaje infantil son otras que las del lenguaje adulto. Evolutivamente y a medida de que el niño va aprendiendo el código lingüístico, llegan a utilizarlo con las mismas dos finalidades que las del lenguaje adulto. Y la primera es comunicarse en un sentido amplio, que es la función comunicativa, y la segunda es para representar ideas, pensamientos, conocimientos, sentimientos, y a esta se le llama función representativa o simbólica. Ahora bien, ¿para qué utilizan el lenguaje los niños en los primeros momentos de su evolución? Para establecer una relación, señalar o indicar, pedir, mandar, transmitir o pedir información, conversar o crear. Ahora hablaremos sobre las clasificaciones funcionales. Griffin y Smith señalan que durante el periodo de 6 a 24 meses los niños utilizan 3 clasificaciones funcionales. La primera es la performativa, constituida por sonidos que acompañan a la acción. La segunda es la indicativa, la que designa al objeto. Y la tercera es la volicional, que está vinculada hacia un deseo, ya sea un objeto o una persona. Holiday distingue principales funciones pragmáticas en niños de 9 a 18 meses. La primera es la instrumental, satisfacer necesidades y obtener algo del adulto. La reguladora se centra en el comportamiento de una persona. La interactiva es establecer una relación. La heurística, su objetivo es obtener más conocimiento del entorno y el porqué de las cosas. La creativa es la manera en cómo el niño concibe y crea su propio mundo. Y la informativa es la que ejerce la finalidad de compartir información. Las primeras 4 se dan de 10 a 15 meses, que es la instrumental, la reguladora, la interactiva y la heurística. La función instrumental aparece a los 22 meses, ya que pues esta está ligada a la conversación del infante y es un poco más tardía en llegar. Y recuerda, a medida de que van adquiriendo mayor dominio del lenguaje, irán incorporando categorías referidas a la transmisión o petición
de información, conversación y creación. Categorías reguladoras. Estas se refieren a los enunciados que los niños emplean para regular de alguna manera la conducta del interlocutor adulto, dirigiendo su atención hacia o poniendo algún objeto, acción o acontecimiento requiriendo la presencia de otra persona. En este tipo de categorías reguladoras se encuentran las expresiones cuya finalidad puede ser de atención. Es la más empleada para los niños más pequeños. Consiste en llamar la atención del adulto por medio de una forma imperativa, así como también de demanda. Son los enunciados utilizados para pedir, también muy empleados para los niños. En otro punto, las categorías declarativas. Esta se refiere al conocimiento del niño que tiene hacia el mundo, hacia el objeto o hacia la persona, de tal manera que las categorías permiten utilizar a las personas para conseguir objetos. Los enunciados de las categorías declarativas son herramientas sociales que permiten influir en el estado mental de los otros. Es decir, que cuando los niños utilizan las expresiones que indican petición, se les llaman categorías protodeclarativas, y las que indican mandato es protoimperativas, por ser término que se incluyen con relativa frecuencia en la bibliografía sobre el desarrollo de la comunicación y el lenguaje de los niños. Por otro punto, en las categorías de intercambio, en esta categoría se incluyen los enunciados que acompañan en la situación de dar, recibir, por ejemplo, de dame, toma, más, etc. Y por último, en las categorías personales. En esto incluye que los enunciados en el niño emplea para aplicarse en la acción, no solo en la descripción. Es decir, el modo de expresar la determinación es enunciado, la acción que se dispone a realizar. Es así que especifica la acción de lo que hace, del objeto, de la persona y de la acción. Te describe o te dice lo que él está haciendo o lo que está jugando. En el punto de categorías personales existen las de acción, la de determinación, de rechazo, de protesta. Es decir, en el de rechazo son aquellos enunciados negativos. Por ejemplo, que el pequeño diga, este juguete no me gusta o este muñeco no me gusta. Y en la de protesta es un enunciado en la acción expresando de forma negativa o positiva. Hola, mi nombre es Jennifer Mérito y hoy vengo a compartirles acerca del tema lenguaje en la primera infancia de 0 a 3 años de edad. La primera pregunta es, ¿cómo se desarrollan el habla y el lenguaje? Bueno, pues los primeros 3 años de vida, cuando el cerebro está en proceso de desarrollo y maduración, es el periodo más intensivo en la adquisición de las habilidades del habla y el lenguaje. Estas habilidades se desarrollan mejor cuando el niño está expuesto conscientemente a un mundo lleno de imágenes, sonidos y al habla y el lenguaje de los demás. Existen periodos claves en el desarrollo del habla y el lenguaje de los bebés y los niños pequeños. En estos periodos clave, el cerebro está más capacitado para observar el lenguaje si se dejan pasar en periodos y no se expone al niño al lenguaje. Así será más difícil que el niño lo aprenda. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las etapas del desarrollo del habla y el lenguaje? Bueno, pues en ocasiones el bebé muestra las primeras señales de comunicación cuando aprende que con el llanto logra obtener alimento, consuelo y compañía. Los recién nacidos, además, comienzan a reconocer los sonidos importantes a su alrededor, por ejemplo, la voz de la madre o de la persona a quien lo cuida,
A medida que crecen, los bebés comienzan a distinguir los sonidos del habla, de cómo se componen las palabras de su lenguaje. A los 6 meses de edad, la mayoría de los bebés reconocen los sonidos básicos de su lengua materna. No todos los niños desarrollan las habilidades del habla y el lenguaje de la misma manera. Sin embargo, todos los niños siguen una progresión natural o una serie de etapas para dominar las habilidades del lenguaje. Más adelante veremos una lista de etapas del desarrollo normal de las habilidades del habla y el lenguaje en los niños, desde recién nacidos hasta los 3 años de edad. Estas etapas ayudan a los médicos y a otros profesionales de la salud a determinar si el niño está siguiendo o no el desarrollo normal o si necesita ayuda. A veces los niños demoran en alcanzar estas etapas debido a que tienen pérdida de la audición y en otros casos debido a algún trastorno del habla o del lenguaje. Pero ¿cuál es la diferencia entre trastornos del habla y trastornos del lenguaje? Bueno, pues los trastornos del lenguaje incluyen problemas para entender lo que los otros dicen. Este se le conoce como lenguaje receptivo. O también existe la dificultad para compartir ideas, que este sería el lenguaje expresivo. El trastorno específico del lenguaje es una limitación que demora el dominio de las habilidades del lenguaje. Algunos niños con un trastorno específico del lenguaje podrían tardarse para comenzar a hablar hasta los 3 o 4 años de edad. Los niños que tienen dificultad para producir correctamente los sonidos del habla o que dudan o tartamudean al hablar podrían tener un trastorno del habla. Aquí yo les menciono acerca de la etapa prelingüística de 0 a 12 meses de edad. En sus primeros 5 meses empieza a emitir ruidos con su garganta, crea sonidos relacionados con el placer y el dolor, como risas, llantos o quejas. Hace pequeños ruidos cuando se le habla. Tiene sensibilidad ante el ruido. Por ejemplo, esta es otra. Se calma al oír la voz de sus padres o presenta atención visual. Esta lista se presenta en los niños en sus primeros 5 meses de edad. De los 6 a los 12 meses comprende la palabra no, conoce y responde a su nombre, se divierte con los juguetes que emiten sonidos y disfruta con las canciones. Emite balbuceos, aparecen las protoconversaciones, por ejemplo, existen 2 protoimperactivas, que estas quieren decir que el niño quiere algo y se dirige con gestos o con la mirada hacia su objetivo. Y la segunda es la protodeclarativas. Este es cuando el niño transmite un sentimiento. La otra es que surge el aleo con los sonidos vocálicos y consonánticos. Por ejemplo, mamá y papá. Intenta comunicarse con sus gestos, llora al separarse de sus padres y trata de repetir algunos sonidos. La etapa de la lingüística a partir de los 12 meses es el periodo palabra-frase, de 12 meses a 2 años. De 12 meses a 18 meses de vida pronuncia las primeras palabras que significa mamá, papá o agua. Responde a preguntas sencillas mediante el lenguaje no verbal, donde está ante objetos o imágenes. Más capacidad comprensiva que expresiva. Llora ante la separación de sus padres. Su llanto no dura mucho tiempo. La pronunciación puede ser un poco clara. Utiliza también 1 o 2 palabras para indicar una persona o un objeto. Aparecen las holofrases.
Otra característica es que su vocabulario será de 4 a 6 palabras e intenta emitir palabras sencillas. Estas son algunas de las pocas cosas que empieza a ser un niño en esa primera etapa, en esa primera infancia de 0 a 3 años de edad. Pues los trastornos del lenguaje incluyen problemas para entender lo que los otros dicen. Este se le conoce como lenguaje receptivo. O también existe la dificultad para compartir ideas, que este sería el lenguaje expresivo. El trastorno específico del lenguaje es una limitación que demora el dominio de las habilidades del lenguaje. Algunos niños con un trastorno específico del lenguaje podrían tardarse para comenzar a hablar hasta los 3 o 4 años de edad. Los niños que tienen dificultad para producir correctamente los sonidos del habla o que dudan o tartamudean al hablar podrían tener un trastorno del habla. Aquí yo les menciono acerca de la etapa prelingüística de 0 a 12 meses de edad. En sus primeros 5 meses empieza a emitir ruidos con su garganta, crea sonidos relacionados con el placer y el dolor, como risas, llantos o quejas. Hace pequeños ruidos cuando se le habla, tiene sensibilidad ante el ruido. Por ejemplo, esta es otra, se calma al oír la voz de sus padres o presenta atención visual. Esta lista se presenta en los niños en sus primeros 5 meses de edad. De los 6 a los 12 meses comprende la palabra no, conoce y responde a su nombre, se divierte con los juguetes que emiten sonidos y disfruta con las canciones. Emite balbuceos, aparecen las protoconversaciones, por ejemplo, existen 2 protoimperactivas, que estas quieren decir que el niño quiere algo y se dirige con gestos o con la mirada hacia su objetivo. Y la segunda es la protodeclarativas. Este es cuando el niño transmite un sentimiento. La otra es que surge el aleo con los sonidos vocálicos y consonánticos. Por ejemplo, mamá y papá. Intenta comunicarse con sus gestos, llora al separarse de sus padres y trata de repetir algunos sonidos. La etapa de la lingüística a partir de los 12 meses es el periodo palabra-frase. De 12 a 18 meses de vida pronuncia las primeras palabras que significa mamá, papá o agua. Responde a preguntas sencillas mediante el lenguaje no verbal, donde está ante objetos o imágenes. Más capacidad comprensiva que expresiva. Llora ante la separación de sus padres. Su llanto no dura mucho tiempo. La pronunciación puede ser un poco clara. Utiliza también 1 o 2 palabras para indicar una persona o un objeto. Aparecen las holofrases. Otra característica es que su vocabulario será de 4 a 6 palabras e intenta emitir palabras sencillas. Estas son algunas de las pocas cosas que empieza a ser un niño en esa primera etapa. La adquisición del lenguaje es un proceso de gran importancia en el ser humano, ya que de este depende el correcto funcionamiento de otras áreas, tales como el área cognitiva, el área social y el área emocional, y los procesos de autorregulación de la conducta. En este video les hablaré acerca del desarrollo del lenguaje de niños de 3 a 6 años. Para iniciar, hablaré del desarrollo del lenguaje en niños de 3 años. Se dice que es el periodo de las primeras palabras o frases, ya que a esta edad el niño ha podido adquirir
aproximadamente 1200 palabras, y es la edad en la que el niño empieza a utilizar frases simples y asimismo contesta preguntas simples. Aprende con facilidad versos, emplea oraciones subordinadas aunque gramaticalmente no sean correctas. Se dice que también en este periodo es el que el niño identifica con mayor facilidad ciertos colores. Repite oraciones o palabras que escucha en su entorno. A la edad de 4 años, los niños, el número aproximado de palabras que ha adquirido es de 1500 palabras. Es la etapa en la que el niño se vuelve preguntón, es decir, al preguntar algo y tener una respuesta, va generando más preguntas sencillas, las cuales pueden ser qué, cómo, para qué, por qué, con quién o cuándo. A la edad de 5 años se dice que es la edad en la cual los niños participan con mayor frecuencia en una conversación. Asimismo, hacen uso de su imaginación para generar historias. A los 5 años también han adquirido las capacidades de poder realizar una serie de 3 instrucciones poco complejas. Y entienden con facilidad una secuencia de tiempos, es decir, qué pasó primero, qué pasó después y qué pasó al final. A la edad de 6 años, los niños ya presentan un dominio completo de los tiempos verbales y asimismo presentan las primeras estructuras básicas del lenguaje adulto. A continuación dejaré las actividades para estimular el desarrollo del lenguaje en niños de 3 a 6 años, esperando que les puedan servir, y agradecemos por haber visualizado nuestro video. Gracias.